Muchas gracias a la CIEM por este espacio que pues yo pienso que es uno de los más importantes en virtud de lograr armonizar los conocimientos técnicos que se tienen pues de ustedes como ingeniería, de la ciencia de la ingeniería, a aplicarlos a lo que conlleva el complemento de la regulación y todas las situaciones jurídicas, si se quiere decir así, que se suscitan en medio de los nuevos procesos que se han planteado en materia de conexión de proyectos. Yo pienso que una muy breve apertura y una introducción a lo que vamos a conversar el día de hoy en este muy breve diálogo de 60 minutos radica en la importancia que tiene precisamente la regulación al momento de entrar a echar mano de las tecnologías disruptivas que vienen avanzando en los últimos años, como es la tecnología solar, la tecnología eólica, la tecnología biomasa, mareomotriz, geotérmica, es decir, todas las fuentes no convencionales de energía que hoy en día y gracias a la aplicación de la ingeniería pues son una realidad. Hace unos años yo no creo que hubiéramos podido estar sosteniendo esta conversación en virtud de que muy seguramente todos los intereses gubernamentales y nuestra política iba centrada a asegurar la demanda de energía que digamos que siempre ha sido tildada de muy limpia al momento de sostener el hecho de que es, pues digamos en su 70% la matriz energética colombiana es hídrica. Y digamos que lo que se dice es que a raíz de ello se le da el carácter de limpio o verde, pero pues yo dejo como reflexión inicial dentro de este diálogo, previo a las slides que voy a compartirles, eh, pues ese sentir colectivo de que, y pues del cual yo hago parte, de pensar de que el agua efectivamente pues ya con el mundo globalizado como está, ya no es digamos, un vector renovable. No es un aprovechamiento que debamos tener bajo esas características y por el contrario lo que debemos hacer es precisamente abogar por la transición energética que el nuevo gobierno entrante pues ha estado, digamos, tocando en unos puntos muy acertados, en otros no tanto. Precisamente la definición de transición lo que quiere decir es poder pasar digamos, de esta mentalidad que se tenía con antelación, de esta codependencia de temas de combustibles fósiles o de hidrocarburos a pasar a estas nuevas tecnologías. Pero eso es lo que es una transición y como tal debe respetarse. No creo que las soluciones, y lejos pues de volver este diálogo un tema político, no creo que la solución sea buscar gas en otras latitudes, sino más bien seguir, digamos, con los yacimientos que Ecopetrol ya ha venido diciendo que se pueden implementar, seguir, digamos, impulsando a través de, por ejemplo, Ecopetrol, que es el consumidor más grande de energía en el país, pues todo este tema que han venido implementando para a través de sus parques solares en los llanos, de los parques de autogeneración que están gestando en sus yacimientos para su operación en el día a día. Eso hay que celebrarlo y eso hay que decir que está muy bien y esperamos que esta transición energética que está viviendo el país tenga no solo los intereses, sino los ojos de todo el mundo puestos para saber realmente hacia dónde vamos y que esta nueva política energética, pues primero, nos ayude a llegar a esos rincones inhóspitos de Colombia en donde no se tiene acceso a la electricidad. Sabemos que medio país, si ustedes toman, digamos, los mapas de la UME, solo hay que hacer ese ejercicio. Podríamos interpretar que medio país está desconectado, no porque pues la demanda no esté previamente focalizada, pero sí tenemos que decirlo, existen departamentos y municipios que hoy en día lastimosamente no cuentan con ese servicio. Y estas nuevas tecnologías precisamente lo que deberían hacer es eso, impulsar eh, que estos nuevos proyectos, pues con todos los cumplimientos de ley y los requisitos que estaremos mencionando, pues puedan entrar, digamos, a revisarse y a poder aportar a la sociedad. Yo pienso que en el Día del Ingeniero lo que más debe importar es eso, lograr transmitir a través de esta disciplina tan bonita que es la ingeniería, cómo podemos sentar las bases y los puntos para reenergizar, que es un concepto ya acuñado, reenergización rural, y lograr también limpiar un poco nuestra matriz y dejar de depender tanto de los combustibles fósiles. Entonces, con esa breve introducción, voy a empezar a presentar los slides que he preparado para esta tarde. Voy aquí a reducir esto y como comentaba
Patricia, cualquier duda que se suscite, pues les agradecería que la presentemos con posterioridad a estos slides que vamos a presentar. Entonces, en la temática de hoy, como ya lo habíamos mencionado, son los conflictos jurídicos en el marco de la resolución 45 de 2021, que derogó expresamente todo lo contenido en la CREC 106 de 2006, que era pues, digamos, la resolución que uno antes utilizaba para los procesos de conexión de los proyectos de generación de energía eléctrica. Toda esta problemática que ha venido suscitándose hoy en día frente a si estuvo bien o no la expedición de esta norma, pues yo no soy quien para decirlo si efectivamente se consolidó de una manera adecuada o no. Lo que sí sé por la experiencia y, digamos, por estar dentro del gremio es que efectivamente era una necesidad. Aquí en Colombia, desde el año 2006 que se implementó la resolución CREC 106, se empezaron a producir estos acaparamientos de puntos de conexión que lo que estaban generando, sin lugar a dudas, era una serie de especulaciones en materia de energía sobre cuáles eran los nodos principales en los que se iban a desarrollar estos proyectos. Y hoy en día hemos visto que a raíz de esa misma especulación surge una necesidad muy clara que es regular el acceso a esos proyectos de generación, cumpliendo con una serie de características que veremos con posterioridad. Pero toda esta discusión tiene su centro en el hecho de que hoy en día el derecho energético pues se está empezando a ver como una auténtica rama en el sentido de que pues no vamos a entrar a discutir de si tiene un método o estas cuestiones, sino porque la gran confluencia de ramas del derecho, como ustedes pueden ver en este slide, como lo es el derecho constitucional, por ejemplo, en el tema de acceso a redes, que es un derecho constitucional, el derecho tributario, por ejemplo, en materia de beneficios tributarios contenidos en la ley 1715, como lo son la exención de renta, la exención del arancel, la exención del IVA para ciertos componentes e incluso la misma inclusión de los paneles y los inversores en el estatuto tributario que ya los hacen exentos de IVA. Todas estas conquistas surgen a raíz de precisamente la discusión que hay de darle al derecho energético una cabida como si fuera, por ejemplo, el derecho administrativo o el derecho comercial. Hablamos, por ejemplo, en derecho administrativo de todas las actividades que surte la CREC como ente regulador del mercado o la UME como ente de planeación. Hablamos de todo el tema de derecho ambiental en materia de componentes de licenciamiento, de planes de manejo, de todos los compromisos que se adquieren, por ejemplo, cuando usted está desarrollando su proyecto y se encuentra con temas de aprovechamiento forestal, con temas de aprovechamientos hídricos, bueno, todas estas cuestiones. De derecho civil y comercial, por supuesto, hablamos de todo lo que hay que hacer para cerrar su proyecto en materia de arrendamientos, usufructos, compra de terrenos, revisión predial, bueno, todas esas cuestiones. Y legislación social, por supuesto, porque no puede haber un proyecto hoy en día sin contemplar la legislación social, como lo puede ser, por ejemplo, la consulta previa o las instancias que hay que surtir para comunicarle a las comunidades donde se va a desarrollar el proyecto pues efectivamente cuáles son estas condiciones y por qué se le va a aportar a la comunidad, digamos, solo por poner un ejemplo, el por qué ya no, pues digamos, va a existir esta imposición que había antes en materia de proyectos energéticos, sino más bien va a existir es como una especie de diálogo. Yo pienso que los que ha hecho la energía, por ejemplo, solar, ha sido algo muy importante que es la democratización de la energía. Poder, como yo decía a inicios de la conversación, llegar a estos puntos inhóspitos de Colombia a través de estas nuevas tecnologías. Entonces, es un muy breve recuento para mencionar por qué hoy en día ya tenemos un componente que es el derecho energético, el cual se nutre precisamente de la ingeniería y de todas estas tecnologías disruptivas, pues para realmente llegar y permear dentro de las ramas del derecho. Muy brevemente, las leyes base que tiene en materia energética Colombia, pues son la ley 143 de 1994, que es la ley especial que regula todo el tema de prestación digamos, de definiciones, de planeación de la expansión, regulación, generación de electricidad, interconexión, operación al sistema en general, todos aquellos acápites que de una u otra manera se hacen necesarios para la implementación al momento de definir cuáles son las políticas tanto gubernamentales como privadas, porque recordemos que el negocio de la energía en ciertos nichos es un negocio en competencia. Y por supuesto la ley 142, que es la ley de servicios públicos, que es una ley ordinaria y ley general,
pero que planteó los principios generales en materia de prestación de servicio de energía eléctrica y que definió todo el tema de los regímenes de los actos y contratos. Digamos que esas son las leyes base sobre las cuales toda resolución, sea de la CREG o de la UMA, se basa para implementar pues, todas estas nuevas tendencias regulatorias en materia de energía. Y por ello pues se mencionan acá porque sería imposible avanzar en esta materia sin tener presente que estas son las que nos dieron, digamos, los cimientos para hoy en día hablar de derecho de la energía. También hay que entrar un momentico dentro del detalle del mercado mayorista colombiano. Si bien el diálogo que estamos teniendo hoy, esta conversación se centra en cómo es este acceso al mercado de energía mayorista. Entonces, muy brevemente, pues recordemos que en el mercado se puede acceder mediante mercado spot con, digamos, generadores que compran y venden energía, o sea, es decir, comercializadores y generadores, mercado de contratos, es decir, PPAs, que podemos ver hoy en día que es un instrumento que se está utilizando muchísimo, el llamado Power Purchase Agreement, que es un contrato atípico traído a nuestra legislación de, otras latitudes, que ha sido, como se dice en el argot jurídico, homogenizado en muchas cosas y para otras cuestiones también tropicalizado, como se suele decir, para lograrlo, digamos, acoplar a las necesidades energéticas colombianas. También hablamos de las convocatorias que se están suscitando hoy en día en el CICEP para el mercado regulado y en el Derivex para el mercado, digamos, alterno que quieran someterse en el intradiario y comprar energía en estos nichos. También hablamos de las subastas de contratación a largo plazo, las tres que ya se han llevado a cabo y de las cuales hemos visto que la primera se la llevó enteramente el tema eólico, la segunda, pues claramente el tema solar, y esta tercera que ha sido como una especie de mixtura, que esperamos también, pues digamos, se lleva a buen término. Hay muchas inquietudes frente a la subasta en virtud de una serie de pues digamos, de preocupaciones que han surgido a raíz de la implementación, por ejemplo, de la colectora de Cuestecitas, la línea que está construyendo el Grupo de Energía Bogotá. No es una tarea fácil, es un tema que hay que involucrar a las comunidades guayú. Sabemos que hay más o menos 120 clanes inmersos dentro de la trayectoria de la línea y de los proyectos eólicos o solares que están traslapados sobre la misma. Entonces, todo ese tipo de condicionamientos que si bien son enmarcados dentro de la legislación social, pues también como dice la misma exposición que estoy llevando a cabo el día de hoy, pues se constituyen muchas veces como conflictos, que precisamente la palabra conflicto yo quisiera que ustedes se la llevara más es hacia el hecho de que se ha determinado que sea así, pero el sentido de esta exposición precisamente es buscar para que ya no sean conflictos, sino que se armonicen frente a las nuevas normas en materia de conexión. También vemos las subastas de cargo por confiabilidad. Recientemente, hace unos 10 días, la CREC publicó más de 15 documentos, incluyendo varias resoluciones que estaban en consulta. Una de ellas fue, por ejemplo, la implementación de la energía solar y eólica para poder llegarles con obligaciones de energía en firme al cargo por confiabilidad, lo cual es muy bueno porque equipara de una manera u otra el recurso solar y el recurso eólico frente a recursos como, pues, que suelen ser más constantes, como lo es la energía térmica o la energía hídrica. También pues habrá que hablar en algún momento de las interconexiones internacionales, de lo que el gobierno de entrante ha mencionado, de su firme intención de lograr llevar una línea que si bien ya ha estado, digamos, entregando parcialmente energía a Venezuela, replicar ese mismo sentir con Ecuador y por fin abrir la línea a Panamá hacia Centroamérica. También pues hay que mencionarlo, la regasificación para el consumo eléctrico y no es de esta exposición, pero por supuesto que hay que tenerlo presente, la nueva reglamentación del hidrógeno que pues celebramos desde este lado que se haya pues ya gestado por decreto y a través de resoluciones por el mismo regulador. Hablando un poco ya de la naturaleza jurídica de la energía eléctrica, hay que decirlo que dentro de los componentes uno lo puede ver como bien o como actividad. Como bien, pues no hay una propiedad estatal a diferencia de otras latitudes en donde México, Brasil, que el Estado se reservó la titularidad de la prestación de la energía y allá lo que se hace más bien es una especie de concesión. Mientras que aquí en Colombia, como bien sabemos, es un negocio que, repito, en ciertos nichos es de competencia, por lo que es susceptible de apropiación de los particulares.
Es decir, que puede ser un bien mueble, consumible y tangible. Es un bien jurídicamente tutelado en el derecho penal. Recordemos el, el delito consagrado en el Código Penal, que establece, digamos, precisamente todos estos temas de, pues, vulgarmente vamos a decirlo, los que se cuelgan a las redes, que es una actividad muy peligrosa pero que a la vez está causando una serie de desviaciones, sobre todo en la costa norte de nuestro país, y de restricciones muy complicadas hacia, pues, comunidades que, pues, desafortunadamente no tienen cómo llegar allá con ese servicio y han decidido, pues, colgarse las mismas, causando, pues, muchas veces accidentes hasta mortales. Es un bien afecto al servicio público porque, pues, lo es así. La prestación de servicio de energía público en Colombia está consagrada constitucionalmente, y además es un bien donde se ejercen derechos personales y no reales. Y como actividad, es una actividad que está compuesta por una cadena productiva, que nace desde el nicho de generación, se extiende por el nicho de transmisión, pasa por el nicho de distribución y finalmente llega al nicho de comercialización. Mucho se ha hablado también hoy en día del tema de almacenamiento, que será una nueva letra dentro de la fórmula tarifaria, pero pues por ahora solo vamos a hablar de esas cuatro como actividades. También es una actividad que se declara servicio público y, por supuesto, no hay una titularidad estatal de la actividad, como lo había mencionado. Muy brevemente aquí vemos un gráfico que muestra cómo es esta cadena productiva. Yo sé que aquí, pues, los presentes deben saber muchísimo más de materia técnica, pero pues es simplemente para que recordemos cómo se lleva desde la subestación de generación, pasa por nuestras redes de 500 kilovoltios, llega a la subestación de transmisión, se convierte en sistemas de distribución, y después, pues si son usuarios regulados o no regulados, llegarán, pues, efectivamente, a través de comercialización o de demanda a los usuarios finales correspondientes. También muy brevemente, frente a cómo se constituye el mercado en Colombia, hay que decir que esta gráfica, repito, pues está a punto de variar de acuerdo a la nueva implementación de almacenamiento de baterías para, pues, todo lo que se viene en materia de energía eólica, por ejemplo, y también, como lo he comentado, con el nuevo combustible que está entrando a nuestro país, que obviamente está sujeto a múltiples pruebas y a múltiples procesos, que será el hidrógeno como un componente esencial dentro de todo este mercado también. Pero en general podemos encontrar que XM, que es nuestro operador, pues es el encargado de regular el mercado ya en la práctica, no como ente regulador como lo es la CREC, sino dentro de, pues, digamos, dentro del ejercicio ya de la generación. Y vemos también que cuando pasa al mercado minorista, podemos ver una serie de figuras que se generan, como son los generadores comercializadores, comercializadores puros y distribuidores y comercializadores. Recordemos que en Colombia, por una serie de monopolios que se estaban gestando previa a la implementación de algunas normas, se estaba constituyendo una serie de monopolios. Y la legislación, junto con la regulación, entendió que si quería que esto fuera un negocio en competencia, pues no podía dejar que efectivamente esos monopolios o esa integración vertical se presentara. Entonces, la integración vertical está permitida bajo ciertos parámetros, pero no, pero tiene más restricciones que permisiones. Lo que sí vemos hoy en día es que la implementación horizontal sí está, digamos, que de una manera, digamos, regulándose para que llegue tanto a usuarios regulados como no regulados. Muy rápidamente también, cómo se constituyen estas actividades o estos nichos. Desde la generación vemos que es un negocio en competencia, en donde los precios, salvo que sea, digamos, salvo que vayan ustedes a formatos de subasta o de precios que ya están constituidos previamente a través de fórmulas tarifarias, pues los precios son libremente acordados. Recordemos el PPA que hemos mencionado, en donde la competencia en las ofertas, pues muy probablemente es de corto plazo, siempre jugando a tener en cuenta la variabilidad climatológica que tiene Colombia y en general el mundo, donde hemos visto que los comportamientos hidrológicos, e incluso los opuestos, es decir, las sequías, han venido generando, pues, estos cambios tan duros a los precios de mercado. Veíamos cómo el año pasado, a cierre de diciembre de 2021, los precios de bolsa estaban disparados casi que a 450 pesos, y hoy en día vemos que a cierre de agosto estamos más o menos sobre los 110, 112 pesos. Entonces, digamos que es importante mencionarlo porque ya ahí pasa al segundo nicho, que es el nicho de transmisión. Y ahí podemos ver que sí hay una concentración, un monopolio del servicio,
que sí se presenta una competencia, pero es a partir del 99, es decir, del 2000, cuando se presenta una expansión al sistema de transmisión nacional, pero que siempre va en armonía con un principio constitucional que es el libre acceso a las redes y a los cargos regulados. Inmediatamente después del nicho de transmisión podemos encontrar el nicho de distribución, en donde podemos ver que si bien hay incumbentes, es decir, generadores que por estar constituidos, como lo veíamos con antelación, que son generadores comercializadores, pues prestan también a través de sus redes de distribución este servicio. Pero al igual que el tema anterior, pues hay un libre acceso a las redes y también hay cargos regulados en el mismo. En materia de comercialización, también vemos que hay compra y venta de energía, es un negocio netamente en competencia. Vemos hoy en día con mucho agrado y con muy buenos ojos la gestación de nuevos comercializadores, como lo puede ser, por ejemplo, en el caso de Antioquia, el comercializador Neu, en cuya participación pues está metida EPM también. Neu y ERCO son dos comercializadores de energía que hoy en día están pues. Tiene el micrófono apagado. José, no se le escucha. Sí, se le colocó el micrófono en silencio. Aló, aló. Aló, aló. Ahora sí se le escucha, doctor. Qué pena con ustedes, me disculpan. Espero que haya podido escuchar sobre este slide. O me tengo que devolver al anterior, disculpen. Vamos a retomar sobre este que ya estábamos cerrando, en donde vemos que los comercializadores trasladan sus costos a los clientes y que estos clientes pueden ser regulados, no regulados, en temas de alumbrado público y exportaciones a otros países. Ya en el tema de operación, pues lastimosamente no vamos a tener el tiempo para poder, digamos, inducirnos dentro del mismo, pero muy brevemente, pues la operación la hace el Centro Nacional de Despacho y la administración la tiene XM, pues, mediante el mercado de energía mayorista. Esta diapositiva está un poco desactualizada, pero a cierre de diciembre de 2021, así era como estábamos en materia solar, en materia de, pues, de los grandes parques que se han venido construyendo. Vemos que está obviamente Enel, vemos los que mencionábamos de bosques solares de los llanos, y en general pues hemos visto que hay un incremento muy grande de participación de energía solar en el mercado, precisamente por este tema de la democratización en la prestación del servicio y cómo se ha constituido el mismo, eh, pues a la luz de la 1715 y de los beneficios que ha plasmado la misma para que promotores a nivel internacional, yo creo que todos hemos visto el auge que ha causado esta norma y de cómo se ha visto realmente una inversión en aumento por parte de promotores totalmente privados o incluso intereses estatales, como lo puede ser el gobierno de China, el gobierno de Alemania, el gobierno de Holanda, que ha visto con buenos ojos la implementación de esta nueva normativa. Sin lugar a dudas, si estamos hablando de temas jurídicos y de los conflictos que ellos susciten, pues hay que hablar del contrato de conexión. Simplemente por tenerlo presente, este es un contrato de tipicidad legal y de elementos esenciales regulados a través de la resolución 001 del 94, que tiene, digamos, unos sujetos, que por un lado es el generador y el distribuidor, y por el otro un transportador o un distribuidor. Su formación es prolongada o sucesiva en el tiempo, a través de oferta y aceptación. Si, llámese PPA o llámese prestación del servicio a través de un comercializador, ustedes siempre van a tener pues dicha prestación de ese servicio en un tracto sucesivo. Digamos, eh, aquí contrato de conexión. Bueno, vamos a pasar aquí un momentico. Y vamos a hablar también del tema de las redes, porque hay que decirlo, si se quiere hablar de la CREC 075, pues hay que hacer esta introducción frente a todo lo relacionado con las redes del Sistema Interconectado Nacional, porque pues aquí se someten a consideración los tres elementos esenciales que son la planeación, la conexión y la operación. Estos principios son lo que permiten la llegada de la 075 en virtud de que, como lo habíamos mencionado con antelación, la implementación de la CREC 106 dejaba más vacíos que certezas frente a la conexión de los proyectos.
¿Y por qué planeación? Porque se establecen los estándares de planeamiento y desarrollo del sistema de transmisión nacional que deben ser usados por la UPME y los transportadores al momento de realizar pues la planificación correspondiente. ¿Por qué conexión? Porque se garantiza que todos los usuarios de la red tengan los mismos derechos y obligaciones y establece las obligaciones que deben cumplir los transportadores en materia de conexión. ¿Y por qué operación? Porque se refiere a todo el proceso en el cual los recursos de generación centralmente despachados se utilizan para cubrir la demanda. Aquí pues tampoco va a haber oportunidad de hablar de las zonas no interconectadas y de los proyectos que son despachados no centralmente, que esos otros pues entrarían en otra canastica que también están nutriendo. Hemos visto, por ejemplo, los proyectos de autogeneración, por ejemplo, de Colombina, de Tecnoglass, que a nivel nacional se están implementando, pero esos pues lastimosamente no tienen cabida dentro de esta exposición porque se regulan mediante otra nueva resolución que pues lastimosamente no se va a poder tratar el día de hoy, pero que con gusto podríamos revisarla con posterioridad, que es aquella que le atañe a los autogeneradores a pequeña y gran escala. Entonces, ya entrando un poco en materia sobre la discusión como tal del nuevo proceso de conexión, la Comisión de Regulación de Energía y Gas emitió la resolución 075 de 2021 que actualiza los procedimientos para la conexión de generadores y usuarios al Sistema Interconectado Nacional, ¿sí? A grandes rasgos, los generadores y los usuarios interesados en conectarse al sistema nacional deben definir el grupo al que pertenece su proyecto. Y hay que decirlo, los proyectos clase 1, que son los que hemos visto que han sido los mayormente utilizados en este proceso de 2022 de conexión, pues son los proyectos de generadores que se conectan al sistema SIN y usuarios finales que se conectan al sistema de transmisión nacional o al sistema de transmisión regional. Como repito, se exceptúan los autogeneradores y generadores distribuidos a los que les aplica lo dispuesto en la resolución CREC 174 de 2021, que recordemos, derogó absolutamente todo el contenido de la CREC 030 de 2018-19, si no estoy mal. Proyecto clase 2 son los proyectos de conexión o de modificación de la conexión de usuarios finales en los sistemas de distribución local. Este diálogo se va a centrar sobre los proyectos de clase 1. No tenemos en este momento tampoco la disposición horaria para podernos centrar en los proyectos de clase 2, que serán objeto, ojalá, de una revisión posterior. Antecedentes. Para cosas urgentes. ¿Aló? Impuestos, todo. Disculpen, les agradecería poner en silencio sus micrófonos porque estoy escuchando de fondo eco y de pronto eso puede interferir la presentación. Entonces decimos que fue necesaria la adopción de medidas que buscaran hacer uso eficiente de la red, que pues dicho sea de paso la pagamos todos los colombianos a través de una tarifa, para entender, digamos, a grandes rasgos, 4 puntos muy críticos dentro de todo lo que hacía falta, y aquí me perdonan ese espacio en blanco, ahí había una imagen, pero no se me cargó, entonces lo que quería decir básicamente acá es que el acero 75 nace por un sentir, que es liberar la capacidad no utilizada, que se gestó a través de los procedimientos de la CREC 106 de 2006, que por no tener definidos conceptos básicos que sí tiene la 075, pues daba pie para que esta especulación a nivel nacional se presentara y viéramos tantos proyectos de papel a nivel nacional, regional. Entonces, ese es uno de los primeros, digamos, cimientos de esta 075, pero también hay que decir que hay que priorizar los proyectos con obligaciones. La 075 en uno de sus sentir más grandes, lo que viene a hacer realmente es decir, oiga, mire, aquí van a haber proyectos de muchos tipos, pero los que tengan ya obligaciones, bien sea a través de subastas, de cargo por confiabilidad, de reconfiguración, bueno, de las distintas modalidades que existen para tener obligaciones, digamos, contractuales que se pueden muchas veces hasta garantizar, digamos, que el garante que ese es el Estado, pues evidentemente debían tener un escalón arriba de aquellos proyectos que pues lastimosamente no estaban con esas obligaciones porque pues todos sabemos que las subastas lo que vienen o lo que buscan precisamente es lograr digamos, permear y llegar con esta transición energética a través de estos mecanismos, digamos, respetando los procesos contractuales que se deben llevar a cabo en materia de garantías y bueno, todas estas cuestiones. Otro sentir que hemos identificado es que se debía disponer de una información unificada y visible para todos, porque para nadie es un secreto que la implementación de la ventanilla única que se vino a regular a través de la resolución CREC 528 de 2021, que también es otra muy importante resolución que pues,
Ojalá el ASIEM pues nos brinde la oportunidad de hablar de la misma, porque son, digamos, que los parámetros base que se tienen para todo el proceso de la obtención de capacidad de transporte. Pero entonces, digamos que eso hay que celebrarlo. La información que si bien es muy criticada en muchos asuntos y como lo veremos con posterioridad de cómo la han entregado los transportadores, pues evidenciamos que sí se ha implementado. Para evitar incertidumbres al inversionista y a la planeación, y además se establecieron reglas claras en solicitudes e interacciones. Se estableció también la duración del trámite, los cambios de fecha de puesta en operación y plazos definidos para cumplir requisitos asociados a la conexión o normalización de los proyectos. Como repito, estas novedades en materia de asignación de capacidad de transportes para proyectos tipo 1, este va a ser un proceso que desde el próximo año se va a implementar hasta el 31 de marzo de cada año. El interesado que busque conectar un proyecto deberá radicar a través de la ventanilla única la solicitud de asignación de capacidad de transporte. Estas solicitudes, como lo veremos en estos minutos de continuidad de la exposición, serán estudiadas por la UME durante la elaboración del plan de expansión del Sistema Interconectado Nacional. Los transportadores deberán revisar y hacer comentarios sobre los aspectos que se consideren relevantes, que esto es algo muy importante. Es decir, que por primera vez se hace realmente una trazabilidad entre la información reportada de los operadores de red o transportadores ante el ente de planificación que sería la UME. Hoy en día, pues cuando ya la ventanilla única esté completamente implementada, se va a poder tener pues una información muy veraz y muy clara sobre cuáles son los nodos, su capacidad o sus restricciones. La asignación es realizada siguiendo el procedimiento establecido por la UME, en el cual se identifica la prioridad que tiene cada uno de los criterios a considerar dependiendo de las características del proyecto. En respuesta a la solicitud de asignación de capacidad, la UME expedirá un concepto de conexión. Si la solicitud es aprobada en el concepto, se incluye en el punto de conexión y la capacidad asignada junto con la fecha de puesta en operación. Entonces, como veníamos hablando, frente a uno de los principios nuevos o más novedosos que están implementando mediante estas nuevas regulaciones es la ventanilla única, es decir, la virtualidad, a través de la cual se pone a disposición de los interesados la información necesaria para realizar la solicitud de conexión al SIM y se centraliza todo el proceso de aprobación de solicitudes. Esto hay que aplaudirlo porque le hacía falta al sistema. No podía ser que uno siempre tuviera que acudir ante su consultor para determinar cuáles eran los proyectos que venían atrás, sino que pues hoy en día ya la ventanilla única le va a permitir a usted una definición clara frente a dónde va a conectar su proyecto y las restricciones correspondientes. Seguimiento de los proyectos clase 1. El generador de usuario entrega una lista de hitos a cumplir en la construcción del proyecto, que se conoce como curva S o cronograma de construcción, y el interesado deberá constituir una garantía para asegurar que efectivamente se conecte al sistema en la fecha de puesta en operación. Esto, como veremos más adelante, si nos lo permite el tiempo, es uno de los conflictos que se han suscitado, y es el cambio que existió entre la CREC 106, que antes era $1 por kilovatio, y que ahora será mínimo, dice la norma, de $10 por kilovatio instalado. Es decir, vemos un incremento del 900% dentro de esta garantía que sin duda alguna jurídicamente ha causado conflictos. Periódicamente el interesado deberá entregar informes sobre el cumplimiento de los compromisos, so pérdida de perder la capacidad, y si el interesado no cumple los compromisos, se establecen diferentes medidas correctivas que en el último caso pueden resultar en la pérdida de capacidad. Es decir, hoy en día estamos ante un verdadero proceso sancionatorio energético, porque perder el punto de conexión para un proyecto pues es perderlo todo. Porque sin usted tener el punto de conexión aprobado para poderse conectar, si usted llega a perder esa capacidad, pues usted ya no tiene proyecto, así de sencillo. Repito, este tema de asignación de proyectos clase 2 me lo voy a tener que saltar porque no tenemos el tiempo pues, para poderlo abordar. Y repito, pues sería un agrado poderlo abordar en otra oportunidad. Entonces, ya hablando de cómo se implementó la 075, hay que hablar de dos cronogramas. El cronograma de transición, que tiene en cuenta el seguimiento a las solicitudes de conexión que hayan alcanzado a ingresar en el periodo de transición. Es decir, proyectos que presentaron su solicitud de conexión antes del 21 de junio del 2021. Y ustedes dirán, pero ¿qué pasó en esa fecha? Pues en esa fecha, el 21 de junio de 2021, se expidió la CREC 075. Entonces, ¿qué dijo la norma? Muy sabiamente, pero pues obviamente sin poder prever todos los conflictos que se le venían encima. Le dijo, pues yo voy a dar una transición a estas personas que ya venían con sus proyectos, que tenían previamente aprobadas ciertas garantías, pero le voy a dar una transición para que puedan entrar con posterioridad a un cronograma de normalización.
como vamos a ver con posterioridad. Entonces hay dos fechas muy importantes, el 31 de diciembre de 2021, que fue la respuesta a las solicitudes de conexión que ingresaron hasta el 28 de agosto del 2021, es decir, posterior a la emisión de la CREC 075, y que las mismas ya fueron resueltas por la UME, y junio del 2022, que pues obviamente fue allá hace un par de meses, en donde fue la apertura de los procesos de liberación de capacidad luego de la verificación de cumplimiento de requisitos a las solicitudes que hayan recibido concepto de conexión. Yo estas slides ya las he compartido con José y con la otra Patricia para que pues la puedan revisar, y también les he compartido la última presentación que se hizo el día de hoy por parte de la UME frente al tema de, pues de procesos de conexión y de liberaciones de capacidad. Esto precisamente, esta slide es tomada del día de hoy. Este cronograma de normalización tiene en cuenta las fechas de seguimiento de los proyectos que debieron presentar garantías antes del 21 de octubre de 2021 y de los proyectos que tuvieron cambios en la fecha de puesta en operación. Para este tipo de proyectos, el plazo para entrega de la garantía se amplió, pero bajo ciertas condiciones. Los proyectos que no hayan cumplido con los requisitos inician el proceso de liberación de capacidad. Aquí vemos que tenemos una capacidad instalada de 17.816 megavatios, en verificación de requisitos 420 megavatios, pendiente de liberar 1.600 megavatios y con garantías y sin compromisos 9.053 megavatios. Con garantías y con compromisos 5.340 megavatios, sin capacidad asignada de recursos de reposición 0 megavatios y en evaluación 0 megavatios. Es decir que a la luz de la implementación del proceso de liberación, la UME pues muy juiciosamente cumplió, no estoy diciendo acá que lo haya hecho en debida forma, solo digo que cumplió con los cronogramas que se habían establecido previamente. Aquí muy rápidamente vemos cómo fue el recuento de la implementación de estas variadas situaciones que pudieron pasar en proyecto por proyecto, porque hubieron proyectos que podían tener ya la FPO aprobada, pero no tenían la garantía nueva de los $10 por kilovatio instalado, o viceversa. Podían haber proyectos que ya tenían la garantía aprobada, pero estaban solicitando cambio de FPO. Ese recuento de conceptos que tenían conexión con o sin asignación es el que ustedes pueden ver en este breve recuadro acá, que pues yo quisiera como entrar en detalle con él porque fueron varias resoluciones las que fueron implementando estas fechas, pero pues lastimosamente el tiempo no nos daría. Repito que esto lo van a poder ustedes, pues digamos, revisar puntualmente con los slides que les voy a compartir. Aquí vemos cómo fue el tema para la elaboración de los estudios de disponibilidad de espacio físico. Es decir, un componente vital para el nuevo proceso de conexión es que se elaboró por fin una especie de reglamento en donde están previamente definidas cuáles son las condiciones para los estudios de conexión, porque muchas veces veíamos con la antelación en la 106 que eso iba muy de la mano de lo que el consultor tenía en su experticia, y por eso uno encontraba consultores muy buenos a los cuales el operador no le negaba el punto de conexión, y otros consultores que quizás por no tener la misma experticia terminaban pues siendo negados estos puntos de conexión. Entonces, este breve recuento que ustedes ven acá lo que muestra es precisamente cómo se implementó esa información para que en últimas, a 30 de diciembre de 2022, se tenga la revisión de completitud, que es una palabra muy importante dentro de la 075 y la 528, con comentarios del transportador para saber si se tiene concepto de conexión con o sin asignación. Yo pienso que ese mes, en lo que va del 30 de noviembre al 30 de diciembre de 2022, va a ser uno de los meses más álgidos en esta discusión y donde vamos a ver realmente cuáles son los proyectos que pasaron y otros que pues que no, que habrá que pescar en río revuelto, mejor dicho. Esta también es una gráfica que muestra cuáles fueron aquellos que tenían concepto de conexión y que tenían, por ejemplo, la FPO vencida, y aquellos que tienen concepto de conexión pero no tenían vencida la FPO. Esa es la resolución CREC 107 de 2021 que también hay que analizar porque modificó la 075 del 2021. Este nuevo proceso de conexión estableció muy claramente que se iban a premiar todos los aspectos de los proyectos que cumplieran con procedencia o no de consulta previa, gestión ambiental en materia de EIA y de licenciamiento ambiental, y los mismos van a ser premiados, como ustedes pueden ver, con esos puntos porcentuales de beneficios para imponerse por encima de otros proyectos que no los tengan. Esto es algo muy novedoso que trajo la CREC 075 y que, pues, por supuesto, ha generado también conflictos.
Yo quería mostrarles acá simplemente esta gráfica. Esto es tomado de un ejemplo en vivo, en directo de uno de nuestros proyectos en la empresa que yo trabajo, que se llama Enerland, en donde pues me quise tomar simplemente el atrevimiento de mostrarles cuáles son esos ítems que hay que subir ante la UME para solicitar el punto, pues la capacidad asignada. El informe general, el análisis de estado estable y contingencias, análisis de cortocircuito, análisis de estabilidad transitoria, información de demanda, parámetros técnicos eléctricos, información de fallas en disponibilidad, el listado de unidades constructivas, estudio de disponibilidad de espacio físico, la información del recurso y la aceptación de pérdida de generación. Esto, si bien ya estaba contenido en anteriores resoluciones o en anteriores acuerdos del CNO, la CRE 075 fue muy clara en determinar esto es lo que usted me tiene que entregar al momento de la presentación de la solicitud de asignación de capacidad de transporte. Ya entrando en materia para decir en los últimos minutos estos conflictos que se han generado y que espero pues por lo menos brindarles a ustedes más dudas que certezas frente a todo lo que se viene, pero por lo menos abrir ese bache en donde podríamos entrar en una serie de diálogos frente a cuáles serían los mismos. Pues el primero que yo quiero citar es el tema de la liberación de capacidad de transporte, porque por primera vez vemos realmente un tema sancionatorio dentro de nuestras normas de derecho de la energía. Es decir, la capacidad de transporte asignada a un proyecto de clase 1 en el concepto de conexión se liberará cuando ocurra, y dice la norma, al menos uno de los siguientes casos. Cuando en los informes de seguimiento se concluya que el proyecto no puede ser ejecutado, recordemos los informes que hay que entregarle a la UME para determinar los avances correspondientes, que eso tiene unos porcentajes, el 50% en obra civil, las 3/4 partes en temas digamos, de ya estructuras, pero bueno, esos son pormenores que hay que entrar a revisar muy puntualmente dentro de cada los proyectos, pero a grandes rasgos son estos 4. Cuando el interesado no cumplió oportunamente las obligaciones establecidas en el último inciso del artículo 24, esto es cuando reingresa una planta al sistema. C, el interesado no prorrogó la garantía de reserva de capacidad o no actualizó el valor de la cobertura en los términos establecidos. Esto claramente es un conflicto para aquellos que tenían aprobadas garantías bancarias por $1 por kilovatio y que luego la regulación les impuso un nuevo tope de $10. Y D, si se llega a un tercer incumplimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 32. Aquí hay una modificación, que es el inciso, inciso modificado por el artículo 4 de la resolución 212 del 2021, que dice, si se presenta al menos uno de los anteriores casos, se liberará la capacidad de transporte asignada al proyecto, a no ser que se trate de proyectos de generación con obligaciones asignadas a través de los mecanismos dispuestos en el Gobierno Nacional. Es decir, la liberación de capacidad se torna de otra tinta cuando su proyecto ya tiene obligaciones aceptadas por medio de subastas, por ejemplo. El Ministerio de Minas y Energía o la CRE, que de acuerdo con la ponderación de las actividades descritas en la curva S, que ya estén ejecutadas y con base en los informes de seguimiento, determine que el avance del proyecto supera el 60%, casos en los cuales se mantendrá la capacidad de transporte asignada. Esta excepción no aplica cuando se trate de incumplimiento en el inciso del artículo del párrafo 24. Si después de la ejecución parcial de la garantía prevista en el artículo 25, el interesado manifiesta su intención de continuar, y esto es, ojo, una de las principales sanciones que se imponen, de continuar con la ejecución del proyecto, deberá dentro del mes siguiente actualizar la vigencia de la garantía y multiplicar por 2 el valor restante de la cobertura, cual pues debe ser muy tenido en cuenta al momento de ustedes aplicar pues, este artículo. Deberá poner en operación el proyecto en la fecha prevista o en la modificada de acuerdo con lo establecido en esta resolución. Y dice también, este slide fue tomado también de la presentación de esta mañana. 208 proyectos presentaron recurso de reposición por 7.344 megavatios. Se tiene 0 pendientes de respuesta por parte de la UME, 208 respuestas emitidas, 208 en firme, 201 se confirmó, en 7 se asignó capacidad. 3 proyectos presentaron revocatoria directa, que esto es otro de los conflictos que se han suscitado, y es lo que vamos a ver con posterioridad. 3 resueltas, y como resultado de los 7 recursos de reposición favorables, se incrementó la asignación de capacidad en 277 megavatios. ¿Qué es lo que dice aquí al costado? Y es algo muy bueno, pues digamos, es algo muy interesante, es el parágrafo 2, que es el interesado cuyo proyecto pierda la capacidad de transporte asignada, podrá solicitarla nuevamente para el mismo proyecto. Ojo, pero conforme a los procedimientos establecidos y solo después de que hayan transcurrido 12 meses desde su liberación, cual debe ser tenido muy en cuenta para los promotores que estén, digamos, inmersos dentro de esa problemática de no haber tenido el financiamiento correspondiente por parte o la bancabilidad de la garantía. Entonces,
¿Por qué se identifica un conflicto dentro de estos procesos? Porque en este gráfico que ustedes pueden ver, que es el proceso de liberación, primero, el promotor usuario final debe remitir aprobación de la garantía de reserva y curva S, como hemos visto, y eso fue plasmado hasta antes del 21 de octubre del 2021. Es decir, todos esos procesos y todos esos proyectos que venían con antelación, que recordemos el cronograma de normalización y el cronograma, digamos que buscaba precisamente unificar estos criterios, pasados 2 meses, la UME verificaría el cumplimiento de los requisitos y luego, como hemos visto, entre diciembre del 2021 y febrero del 22 comenzaron las aperturas de liberaciones, que no es otra cosa que un acto administrativo, la carta número 1 que les comunica a ustedes. Este es el proceso de apertura de liberación de capacidad. Usted tendrá 5 días hábiles como promotor para remitir observaciones. Un mes tendrá el operador para, perdón, la unidad para procesar las observaciones. Y entre enero y marzo del 2022 se emitió la liberación de capacidad o archivo del proceso, porque entonces son 2 actos administrativos, algo así como el acto de apertura, que es el acto de apertura de liberación, y el acto que sería o de cierre o de archivo, que ya es el que dice liberación de capacidad o archivo del proceso. Usted frente a eso podría presentar un recurso de reposición, dice la norma, porque así, pues, digamos, está establecido dentro del Código de Procedimiento Administrativo de lo contencioso administrativo y tendrá 10 días hábiles para hacerlo. La UME se toma 2 meses para resolver el recurso de reposición y por ello en mayo del 2022 ya tenía que existir para todos esos proyectos que vieron con antelación si, digamos, la lógica de si se podía liberar o se podía conservar la capacidad. Y acá hay un conflicto muy grave y es que frente a todos estos procesos no hay apelación. Y ello, pues, porque no se consagró dentro de la norma y además porque la apelación no procede contra las decisiones de los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas, ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. Y esto en razón del artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo, en el que dice el de apelación inmediato para el ente inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No habrá apelación de las decisiones de ministros, directores del departamento administrativo. Entonces, a partir de lo anterior, la pregunta que surge es, ¿en cuál de las entidades citadas por el Código de Procedimiento Administrativo está la UME para no conceder el recurso de apelación? La respuesta es que, pues, quien firma siempre es el director general. Entonces, ¿dónde aparece que las decisiones del director de la UME no son apelables? Y en este punto menciono que la UME es una unidad administrativa especial del orden nacional del carácter técnico adscrita al Ministerio de Minas, regida por la Ley 143 y por el decreto número 1258 de junio del 2013, por lo que su superior funcional es el Ministerio de Minas y Energía, competente para conocer del recurso subsidiario de apelación. Entonces, lo que está pasando hoy en día, a grandes rasgos, es que todas esas personas que presentaron recursos de reposición no tuvieron una segunda instancia para revisar pues digamos, que su proyecto, por ejemplo, voy a citarles un caso muy puntual que se nos presentó a nosotros. Un evento de fuerza mayor en donde se encontró material arqueológico dentro del hincado que se estaba haciendo del proyecto. Esto evidentemente está normado porque ustedes tienen que hacer un programa de arqueología preventiva que con posterioridad se aprueba por parte del ICANN, pero evidentemente nadie estaba, pues digamos, preparado para encontrar material arqueológico dentro de este punto. Y entonces, cuando se desata esa discusión y se entra en un retardos frente a la presentación, por ejemplo, de la garantía o el cronograma que yo les mostré, pues evidentemente surge este tema de presentar una reposición, pero si la UME lo niega, no habrá ante a quién acudir. Y ese es uno de los principales conflictos que hoy en día pues, les traigo acá. Otro muy importante, que es el segundo, yo les traigo 3, pueden haber muchos más, pero pues hoy en día solo les pude de esta revisión traerles 3, que es el tema del cambio de la FPO. Y es decir, antes en la 106 sí estaban normadas algunas razones por las cuales usted podía modificar la FPO, pero la CREC 075, a través de la resolución número 101 de 025, que la reformó, trajo 5 específicos eventos en los cuales usted puede solicitar pues este cambio de FPO. Por razones de fuerza mayor, cuando por razones de orden público acreditadas por una autoridad competente el desarrollo del proyecto presenta atrasos en su programa, cuando hay atrasos en la obtención de permisos, licencias o trámites por causas ajenas a la debida diligencia del interesado, que eso es una parte supremamente álgida en discusión, que es qué es ajeno a la debida diligencia del interesado. ¿Debería ya entonces Colombia tener una norma para tener interpretado realmente qué es una debida diligencia?
Hasta el momento nosotros solo nos basamos en estándares internacionales para acreditar debidas diligencias. Y yo pienso que si la UME está retrotrayendo estos conceptos, ya Colombia debería tener una norma que acredite cómo debe hacerse una debida diligencia, así como la tiene para auditorías y para las otras, digamos, actividades de control. Otro elemento es cuando las obras de expansión del SIM presenten atrasos que no permitan la entrada en operación del proyecto. Eso es perfectamente entendible. Hoy en día vemos muchísimos atrasos en las obras de expansión pues digamos, de las cercanías del proyecto, que sin ellos no es viable la conexión pues de su proyecto. Y este nuevo inciso que agregó la 101.025, que es cuando haya retrasos en el proyecto que impidan el cumplimiento de la FPO y de acuerdo con los informes de seguimiento se determine que el avance del proyecto supera el 60%. Este sentir de ese inciso es precisamente para agilizar esos proyectos que ya venían corriendo, ya tenían una serie de avances en materia ambiental y social y pues no podían esgrimir ninguna de las 4 anteriores digamos, elementos para poder modificar esa FPO. Eso a todos rasgos es un nuevo conflicto que se está suscitando y yo sí invito a que todos los promotores que están desarrollando las mismas, pues, utilicen jurídicamente los argumentos necesarios para poder, pues, digamos, solicitar esas FPO. Esta gráfica, que también es tomada de lo que dijo la UME el día de hoy en la mañana, que es información con corte al 11 de agosto, nos muestran precisamente cuáles han sido esos cambios de FPO durante el 2022. Total de solicitudes, de acuerdo al artículo 17, ¿cuántos han sido resueltos? 55. ¿Cuántos fueron favorables? 25. ¿Cuántos fueron negativos? 30. ¿Cuántos están pendientes de respuesta o en requerimiento de aclaración? 22. ¿Cuántos pendientes de respuesta a recurso de reposición? 6. Repito, el hecho de que no exista aquí una apelación frente al Ministerio de Minas y Energía para los proyectos es un riesgo jurídico que pues está causando muchísimo inconformismo a nivel sectorial y gremial, pues en lo que atañe a temas de energía. Causales, que es lo que les comentaba, miren, por razones de fuerza mayor fueron esgrimidas solamente 2, porque vemos que la fuerza mayor, como está plasmada, es decir, aquel elemento irresistible e imprevisible, pues es muy difícil argumentar. Lo que más se usó dentro de este proceso fueron cuando las obras de expansión del SIM presenten atrasos que no permitan la entrada de operación del proyecto. Es decir, 15 solicitudes de FPO que argumentaron atrasos en la expansión por parte del SIM, lo cual es algo que es muy importante y hay que revisar con lupa. Por último, ya terminando, los hitos de la curva S que fueron establecidas también en la 101 y la 025. Antes en la 106 no existía esta presentación de los hitos de la curva S. ¿Y qué quiere decir esa presentación de la curva S? Que usted tiene que mostrarle a la UME con esta nueva resolución que ya por lo menos ha obtenido el derecho de uso de los terrenos, que ya tiene los permisos y licencia ambiental del proyecto, que tiene la orden de compra de los equipos del proyecto, que tiene los permisos y licencias para activos de conexión y mostrar sí o sí una identificación de avance del 50% del proyecto. Por último, ya cumpliendo pues muy justico con el tiempo que me han regalado acá el día de hoy, y era lo que les comentaba con antelación, es este conflicto que se suscita frente a personas, promotores y proyectos que ya tenían no una falsa expectativa, sino derechos ya adquiridos de cara a la resolución de la CRE 106 de 2006, con garantías de $1 por kilovatio, y la nueva implementación de la garantía para reserva de capacidad, que aumentó en 900%, es decir, a $10 de los Estados Unidos de América por el número de kilovatios de capacidad de transporte asignada establecido en el concepto de conexión. Yo hubiera querido entrar también en estas consideraciones últimas que les estoy plasmando acá, pero veo que el tiempo está muy justo, entonces simplemente voy a ir muy por encima de cada una porque creo que de todas formas son cuestiones que están dando de qué hablar en el mercado. Y es, la UME no está dando curso a las solicitudes que tienen que ver con requerimientos de capacidad mayor a la disponible debido a que no existe un procedimiento de cómo tratar este punto, por lo que actualmente no es aplicable. Otro punto, algunos promotores están solicitando conexión temporal con el fin de conectar su proyecto antes de la FPO asignada. Sin embargo, han existido proyectos a los cuales se les asigna capacidad temporal e inmediatamente piden cambio de FPO, por lo que este punto de la 075, digamos que se está optando por retirar la capacidad temporal del oficio. Lo anterior no aplica para proyectos que estén supeditados a expansión, es decir, si se solicita un cambio de FPO debido a atrasos en la expansión, la conexión temporal seguirá firme. También hay que decir que en la operación y en el mercado y en el día a día se evidencia que muchos operadores de red y transportadores no entregaron la información a tiempo o la entregaron incompleta. No, pues con esto no quiere decir que todos, pero
pues, digamos, muchos fueron juiciosos, otros no tanto, y existe una generalizada preocupación en cuanto a la calidad de la información que reportaron los operadores. Sin embargo, la UME ratifica que ellos no hacen una revisión de dicha información y su rol es ser casi la de un intermediario. Sin embargo, y esto lo dice la 075, ellos están en un proceso de informar las inconsistencias y los incumplimientos ante los superservicios. Si ustedes tienen en este momento un proyecto entre los cuales no se trasladó a tiempo al operador de red, no se cumplió con el requisito de los 10 días hábiles de revisión para los estudios de conexión conforme a la 058, no se cumplieron los preceptos de la 528 del 2021, ustedes perfectamente pueden acudir ante las superservicios e indicar ese caso para que se causen las sanciones correspondientes. Y por último, algunos OR no cumplieron con el tiempo de 15 días hábiles para programar y realizar las visitas luego de la solicitud para el estudio de disponibilidad de espacio físico. La UME ha hecho un llamado para que le comuniquen estos casos también y escalarlos a la superintendencia y hacer el respectivo seguimiento.